Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario puede morir donde quiera. Bienvenidos un día más a este podcast histórico y de confianza llamado Ecos de la Historia. Un día más, como no podría ser de otra manera, contamos con nuestro profesor de cabecera, don Álvaro Cortés Oliva. Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y para ti también, más faltaría. Y un servidor quien les habla, ya lo sabéis, historiador en Dinamarca y el más guapo del colegio, o eso es lo que decía mi abuela. Hoy, como siempre, tenemos un tema súper interesante y yo creo que incluso hoy es de los que más puede interesarnos a todos, ya que tratamos un tema quizás un poco más desconocido, especialmente para el público que nos escuche desde España. Para los mexicanos lo tendréis muy fresco, porque hablaremos ni más ni menos que de la Revolución Mexicana, ¿verdad, Álvaro? Un tema muy necesario e imprescindible y bueno, yo creo que es un tema bastante conocido también por parte de nuestro país, de España. Vemos diferentes novelas, ¿no?, de escritores bastante conocidos, como el propio Pérez Reverte, que bueno, hace un par de años hizo una novela donde dedicaba el foco a este contexto, a este momento histórico especialmente trascendente para la historia de México y para el resto de países, ¿no? Porque no deja de ser esta Revolución Mexicana una lucha de clases, un campesinado que se encontraba en una situación muy precaria y los grandes terratenientes, ¿no? Una lucha que vemos en este propio país, ¿no? En el sur de España y diferentes emplazamientos. Y yo creo que es un episodio muy interesante y que nos ayudará también a conocer más a fondo este país tan fascinante, este país hermano, México, al cual ya le dedicamos un podcast, ese sobre las luchas con Estados Unidos, el cual dejaremos en la descripción para los interesados. Y bueno, sin más dilación, Andreu, vamos a darle caña a esta Revolución Mexicana, empezando un poco por el contexto, ¿no? ¿En qué situación se produce esta revolución? Cuéntanos. Claro, sin contexto no podemos entender la mayoría de la historia. Pues vamos a imaginar un México que a finales del siglo, un México del XIX y principios del siglo XX. En este momento tenemos a un señor, se llamaba Porfirio Díaz, que llevaba casi 30 años en el poder, lo que, digamos que a simple vista suena como una eternidad para un país que recién salía de una etapa bastante turbulenta de guerras civiles y de conflictos de todo tipo. Este periodo es conocido como el Porfiriato, y es un periodo en el que México experimentó una transformación enorme en todos los aspectos. La economía crece, se construían vías de ferrocarril. La verdad es que Díaz intentó modernizar México al estilo de las potencias europeas. Y viendo esto, podría parecer que, ostras, casi un sueño de progreso. Pero había un lado oscuro que estaba lejos de ser el cuento de hadas que podría parecer a simple vista simplemente por estos datos. Porfirio Díaz, que en su momento fue un héroe de la lucha contra el Imperio francés, se había convertido en una especie de monarca moderno, si lo podemos llamar así. Digamos que llegó al poder bajo la promesa de no reelegirse y bueno, ya sabemos lo que suele pasar en estos casos, ¿no? Que termina perpetuándose prácticamente en el poder. Estuvo, para que te hagas una idea, más de... el recurso por antonomasia. Sí, vengo solo para unos días, como las visitas malas, ¿no? En casa. Vengo solo para un rato. Y se quedó 30 años en el poder. Así que, bueno, y además lo hizo con mano de hierro. Aunque Díaz, como decíamos, dijo que solo iba para una reelección y en teoría promovió la paz y la estabilidad para lo que era el país, era una paz, como decimos, muy autoritaria, muy rígida, con una sociedad donde las clases estaban muy polarizadas y donde los terratenientes y las élites, muchos de ellos
tenemos que decir que eran extranjeros, y esto es un punto importante, se habían apropiado de grandes extensiones de tierra y los campesinos, en especial en el sur del país, vivían en unas condiciones deplorables, precarias, casi feudales, diríamos, sin posibilidad prácticamente de salir adelante. Además, había esta fascinación del régimen por todo lo que tuviera que ver un poco con lo extranjero, digamos, especialmente por lo europeo, incluso hasta el punto de que las fiestas patrias, las fiestas autóctonas de México, fueron relegadas a un segundo plano frente a al propio cumpleaños de Porfirio Díaz. O sea, se puso su cumpleaños como uno de los días nacionales de México. Para que veamos el perfil que tenía este un hombre señor, que sabía. ¿no? Me recuerda un poco a cierta persona que ha adelantado las Navidades en cierta nación. Y no decimos la nación, ¿no? ¿Qué es? No entremos por ahí. No entremos. Continúa, compañero. Pues bueno, siguiendo con este señor, con Porfirio Díaz, digamos que él veía a México como un país que debía civilizarse, lo cual, según sus estándares, significaba simplemente imitar al continente europeo. Esto llegó al extremo de que las clases altas empezaron a vestirse, a comportarse como aristócratas europeos, alejándose de esas tradiciones y necesidades del propio pueblo, ¿no? Y mientras en las ciudades se iban construyendo teatros y palacios de estilo francés, que eso también es un dato curioso, ¿no? Después de toda la historia contra el Imperio francés, mientras todo esto pasaba en las ciudades, en el campo las cosas estaban prácticamente al borde del colapso. La tierra era el núcleo de conflicto, una vez más, y los campesinos, en su mayoría de clase muy pobre, vivían y trabajaban en condiciones durísimas. Muchos incluso perdieron sus tierras debido a las leyes que este señor favoreció, porque lo hizo precisamente para favorecer la propiedad privada de las grandes haciendas, de los grandes terratenientes, y estas fueron acaparadas por unos pocos. Digamos que todo este periodo fue que para los campesinos de una situación de servidumbre. Básicamente, imaginemos, por ejemplo, que a una familia que ha trabajado una tierra durante muchas generaciones, solo para perderla por una ley que no entienden y que les da un papel de una deuda que no pueden pagar, eso realmente era el caldo de cultivo perfecto para lo que vino después. Esa era la realidad que en gran parte se vivía en casi todo el país. Por otro lado, la situación laboral, por ejemplo, también tenemos que hablar del tema de las fábricas, de la industrialización, tampoco era mucho mejor. En las ciudades, como por ejemplo como Puebla o como Orizaba, surgían industrias muy potentes, generalmente de capital extranjero, y las industrias estaban alimentadas por unos trabajadores que estaban en unas condiciones de trabajo realmente miserables. Estamos hablando de jornadas de 16 horas, sin derechos, con sueldos que apenas alcanzaban para vivir. En la práctica, el país estaba lleno de trabajadores explotados que resentían que el sistema no funcionaba y que eso realmente acabó pues, por las armas, como suele acabar cuando se estira tanto la cuerda, ¿no? Y es que había un contraste entre la cara que el porfiriato, entre la cara que Porfirio Díaz mostraba al exterior y la realidad que vivían la mayoría de los mexicanos en el interior. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando se celebraban las ferias internacionales, México se le llamaba el país de las exposiciones, y es que siempre cogía los pabellones más grandes, más adornados, más lujosos, y siempre estaban llenos de avances científicos, como queriendo dar a entender que México era una nación absolutamente puntera en prácticamente todos los registros. Pero en casa, los propios mexicanos, los mexicanos comunes, vivían una vida de carencias, de opresión, y como suele ocurrir en estas situaciones, el malestar fue creciendo, y aunque Díaz fue astuto al mantener el control con esa mano de hierro que decimos, eventualmente surgieron voces que comenzaron a cuestionar mucho su régimen. Y aquí déjame que marque un año en concreto, y es el año 1908, Cuéntanos. donde Díaz hizo algo que era bastante inesperado. En una entrevista con un periodista estadounidense, que era James Clerman, Díaz sugirió que México estaba listo para una democracia y que él no buscaría una reelección. Otra vez, el mismo argumento después de 30 años. Esto en su momento... Se estaba tirando el rollo, obviamente. Y esto generó un enorme revuelo
y muchos lo interpretaron como una señal para empezar a organizarse políticamente. Entre ellos, un hombre llamado Francisco Madero, un empresario y un terrateniente del norte del país que creía fervientemente en la democracia y en los derechos civiles. Madero, es una de las cosas importantes que hizo es escribir un libro titulado La sucesión presidencial en 1910, que rápidamente se convirtió en una especie de manifiesto contra la reelección de Díaz, y este propio libro y el mensaje de Madero encontraron un terreno absolutamente fértil entre aquellos que ya estaban hartos del régimen. Y para acabar os diré que Díaz, para el presidente, ese discurso y ese libro de Madero fue el punto de no retorno. Madero y otros opositores comenzaron a ser perseguidos, encarcelados e incluso asesinados. Y se impuso un clima de tensión y el ambiente, digamos que se veía que algo tenía que cambiar después de 30 años de régimen. Digamos que todo esto es el caldo de cultivo perfecto para lo que se conoce hoy en día como la Revolución Mexicana. Y dentro de esto, dentro de la Revolución Mexicana, yo creo que hay un nombre que sobresale por encima de todos, además del de Díaz, que no es otro que Emiliano Zapata. ¿Verdad que sí, Álvaro? Emiliano Zapata, efectivamente. Cuando hablamos de la Revolución Mexicana, como tú decías, ¿no? Madero, que es una de esas figuras que, bueno, que sí que tuvo una importancia, pero que, bueno, ha pasado de manera un poquito más, podríamos decir, más moderada, ¿no? A lo largo de la historia. Pero efectivamente, cuando hablamos de esa Revolución Mexicana hay dos nombres, los cuales han pasado a los anales de la historia. Uno es el señor Emiliano Zapata, una figura fascinante, y el otro Pancho Villa. ¿Cuál es el caso más interesante? Sin duda el de Emiliano Zapata. ¿Por qué? Porque Emiliano Zapata es, podríamos decir, ese idealista mexicano que se sacrifica por de verdad los ideales de la nación. Emiliano Zapata y Salazar era su otro apellido, el cual, bueno, no fue tan popular como el primero. Es un hombre que nace el 8 de agosto del año 1879 en un pequeño pueblo llamado San Miguel de Ananecuilco. Y, ¿no?, a lo largo de su experiencia tanto política como también militar, a la hora de enfrentarse con ese porfiriato y con los diferentes gobiernos que se irían sucediendo, recibió podríamos decir, el mote de caudillo del sur, una persona que fue el encargado de abanderar los intereses de una clase social y también de una región determinada. El señor Emiliano Zapata es el reflejo de esa época del porfiriato que también nos comentabas, una época, ¿no?, pues que hizo mucha mella, especialmente en el mundo rural, un mundo rural en el cual se beneficiaba, se creaban leyes que favorecían a los grandes terratenientes, a las grandes compañías, en detrimento, pues, de esas poblaciones indígenas y también de ese campesinado cada vez más venido a menos. En este contexto surge Emiliano Zapata, un hombre que efectivamente es un campesino, pero podríamos decir que perteneciente a una familia bastante acomodada, una familia que disponía de tierras, disponía de reses también, ¿no?, de ganado, y que vivió, podríamos decir, bastante bien, bastante cómodamente. Era el padre sus padres eran Cleofas Gertrudis Salazar, su madre, y su padre era Gabriel Zapata. Era el noveno de 10 hermanos, de los cuales murieron la mayoría, solo quedaron 4, un dato, ¿no?, bastante aterrador. Su situación fue bastante buena, pero, sin embargo, no estuvo exento Emiliano Zapata, el pequeño Emiliano Zapata, de ver los abusos de esos grandes terratenientes. Hay un abuso en cuestión, cuando tenía 9 años, en el cual él presencia que los propietarios, esos grandes terratenientes de la hacienda de Coahuicha, extendieron sus territorios en detrimento de aquellos campesinos pobres, arrebatándoselo a través de la violencia, una violencia desmedida. Hay datos que nos hablan de cómo ese pequeño Emiliano Zapata, a la hora de hablar con su padre Gabriel, le prometía que cuando él fuese mayor no se producirían esos abusos, porque él, a través de cualquier medio, haría lo posible para evitarlos. Un Emiliano Zapata que fue forjando su carácter irreductible y que a los 16 años vive un hecho muy trágico al producirse la muerte en un primer lugar de su madre y 11 meses después de su padre. Vemos cómo este hombre queda huérfano a una temprana edad y esos pequeños
esa pequeña propiedad de la que disponía la familia queda repartida entre su hermano mayor, Eufemio, y el propio Emiliano Zapata, los cuales tenían que administrarlo y favorecer a sus otras 2 hermanas. Eufemio es un hombre que no tiene una gran vinculación por ese mundo agrario y por ello acaba vendiendo esas tierras y dedicándose al comercio, a ser un buhonero prácticamente. Emiliano Zapata, sin embargo, es un hombre pues que hereda esa convicción por el trabajo agrícola y que forja relación con el campesinado de la región, no solo de ese pequeño pueblo de Anenecuelco, sino de Moleros, esa región vasta de la cual pues fue abanderando a la larga. Vemos en Zapata ya una serie de hechos que a temprana edad fueron definiendo su carácter. Vemos ese compromiso por el campesinado. A los 17 años, además, entra en conflicto con las autoridades, debe abandonar esa región de Moleros y durante un tiempo estar en una pequeña granja de unos amigos de la familia. Posteriormente vuelve a los Moleros y va forjándose una identidad dentro de esa comunidad tanto indígena como también de esa población rural. Es un hombre que se crea una gran fama por ser un amaestrador de caballos buenísimo, se dice que de los mejores de la región, un hombre destinado al trabajo, que trabajaba de manera incesante y que todo eso acaba provocando que con el tiempo, ¿no?, se establezca como el presidente del Consejo Municipal de ese Anecuelco, de ese pueblo en el cual se había criado prácticamente desde sus inicios. Zapata es un hombre que ante la adversidad y ante la injusticia no tiene ningún problema en opositar, o sea, en enfrentarse de manera directa contra la injusticia. Vemos un hecho fundamental en la región en el cual había una pequeña hacienda llamada la Hacienda Hospital, en la cual prácticamente pues no se dejaba cultivar al campesinado. El campesinado se querelló, buscó alguna solución a través del aparato estatal, pero sin embargo se decía que hasta que no hubiese una sentencia clara por parte de jueces de ese aparato legal, pues ellos no podían cultivar. Este hecho indigna a Emiliano Zapata, el cual acaba apoderándose de esa hacienda a través del uso de la violencia con un grupo militar, paramilitar, podríamos decir, que él mismo pues recluta. A partir de ese momento pues repartirá esas tierras entre el campesinado pobre de la región. Vemos cómo Emiliano Zapata se va formando un nombre, ya no solo en esa región, sino en todo México, hasta el punto de que Pancho Villa, ¿no?, ese revolucionario también importantísimo dentro de la historia de México, fijará sus ojos sobre la figura de Emiliano Zapata y lo incluirá como jefe de la Junta de la villa de Ayala. Ayala era, podemos decir, como la capital de ese distrito enorme en el cual se encontraba el señor Emiliano Zapata. A partir de ese momento, los destinos de Zapata y de Pancho Villa irán unidos en esa lucha contra el gobierno, o la tiranía, más bien dicha, de Porfirio Díaz, a la cual también se sumará Madero, ¿no?, y provocarán a la larga pues la caída de ese porfiriato, de esa dictadura del señor Porfirio Díaz. Muy interesante todo lo que comentas, sobre todo lo de que era muy buen domador de caballos y era muy buen jinete. Los primeros compases de su vida, de hecho, lo llamaban el domador. O sea, hasta ahí tenía que llegar a ser bueno en este tipo de acciones. Imagínate. Y se produce esa caída del gobierno de Porfirio Díaz a través de ese triunvirato de Madero, de Emiliano Zapata, de Pancho Villa. Y una vez se forja ese gobierno alternativo de Madero, Emiliano Zapata no es un hombre que se rinda a ese poder de la burguesía, no ese poder idealista que habla de una sociedad más próspera, sino que él siempre barre, podríamos decir, ¿no?, así vastamente, barre hacia casa, claro, barre a ayudar lo que él había vivido de toda la vida, es decir, mejorar las condiciones del campesinado. Y ello da lugar a un texto que él mismo redactará para su cumplimiento, que se llamará el Plan de Ayala. Dinos, Andreu, ¿este Plan de Ayala en qué consiste? ¿De qué trata?
el Plan de Ayala, y quizás de ahí surge también la frase más famosa, ¿no? Que se le atribuye también a Zapata, la demanda de Sí. quiero tierra y libertad. Pues vamos a ver un poquito el Plan de Ayala. Como hemos comentado anteriormente, vemos que la situación del campo mexicano a principios del siglo XX era crítica para los pequeños agricultores y que la mayoría de las tierras estaban en manos de los grandes latifundistas. Y para Zapata, quien, como tú muy bien has dicho, había crecido en el campo y conocía de primera mano esta realidad, esto era inaceptable. Él, en 1911, redacta este Plan de Ayala y ahí lo deja bastante claro. Demandaba la devolución de las tierras, de los montes, de las aguas, de los ríos, absolutamente todo, y demandaba que estos fueran integrados a los campesinos. Y proponía precisamente la expropiación de una tercera parte de las propiedades de los terratenientes que consideraban, al que él consideraba opresores. Ahí ya tendríamos que delimitar quién sería opresor, quién no, quién colaboracionista, quién no. Ahí estamos entrando en temas un poquito más espinosos. Pero bueno, si hubiera pasado esto, estamos hablando de que hubieran obtenido tierras de manera automática todos los pequeños campesinos, sobre todo de aquellas manos que habían obtenido las tierras de manera, a sus ojos, injusta. Estas tierras debían ser repartidas entre la comunidad campesina y las personas que realmente las trabajaban, según lo que más o menos se fijaba o lo que tradicionalmente había sido. Es decir, un campesino que todas sus generaciones hubieran trabajado en una tierra, automáticamente pasaría a tener derecho a ser propietario de esa tierra. Pero no solo se trataba de una simple repartición de tierras, sino que Zapata creía que la justicia iba mucho más allá. La reforma agraria que este señor proponía estaba pensada para devolver a las personas, él decía, o en palabras suyas, el control sobre sus propias vidas, en un concepto muy revolucionario, digamos, para la época, ¿no? Imaginaros lo radical que era esto en un México donde la tierra estaba tan ligada al poder y a la riqueza de la élite. Zapata no quería que los campesinos fueran simplemente trabajadores en tierras ajenas, quería que fueran los dueños, que tuvieran el derecho a decidir sobre su propio destino y obviamente sobre el destino también de sus propias familias. Y este pedido de justicia iba aún más allá, ya que el Plan de Ayala, y esto es interesante, establece que quienes traicionaran a esta causa o intentaran beneficiarse a costa de los campesinos serían considerados enemigos del pueblo. Enemigos del pueblo ya sabemos que es un concepto peligroso también. De hecho, Sí. Esta actitud férrea le ganó a Zapata el respeto y la lealtad, incluso diría, de los campesinos, que lo veían como alguien auténtico, alguien comprometido hasta el final, como tú muy bien decías anteriormente. Mientras otros líderes revolucionarios, digamos que podían llegar a ceder sus postulados o incluso negociaban, Zapata nunca estuvo dispuesto a transigir en sus demandas de justicia social. Entonces, digamos que más allá que una reforma agraria, lo que Zapata establecía en este Plan de Ayala era que básicamente pedía que México, un México en el que el campesinado fuera más valorado, un país en el que el trabajo de la tierra no significara per se que fueran explotados, sino todo lo contrario, buscaba dignidad y oportunidad. La famosa frase, como decimos, ¿no?, de tierra y libertad, no es solo un eslogan en este sentido, sino que se convirtió en un auténtico grito de batalla por una justicia largamente esperada en ese momento. No es nuestra pretensión, digamos, en este podcast el meternos en propiamente lo que fue la Revolución Mexicana en cuanto a batallas, en cuanto a desarrollo de la guerra. Eso quizás podría ser carne de cañón para otro podcast, si te parece, Álvaro, pero ya sabéis la condición. Solo haremos el podcast, sí. Dímelo tú. ¿Qué tiene que hacer la gente para que hagamos el siguiente podcast? Si dan like y sobre todo esos comentarios pidiéndolo, exigiéndolo también. Exigiéndolo. Nos debemos a vosotros, o sea, lo que vosotros digáis, nosotros lo cumplimos. Somos aquí unos mandados, como se dice. Venga, pues si tenemos unos cuantos comentarios suficientes, nos comprometemos a ver el desarrollo de la propia Revolución Mexicana. Analizarlo más, pero sí que tenemos que cerrar un poquito este tema, sobre todo viendo cómo fue el final de este personaje, de Emiliano Zapata, cómo fue un poco su muerte y sobre todo quizás también el legado, porque realmente ha perdurado hasta nuestros días el legado de Zapata, ¿verdad, Álvaro?
Efectivamente, tú decías una frase muy interesante de Zapata. Hay otra también, bastante buena, en la cual dice, ¿no? Es mejor morir de pie que vivir toda la vida arrodillado. Vemos este hombre idealista que la verdad es que hay muy pocos. A lo largo de la historia ha habido, yo te diría, 4 contados y precisamente Emiliano Zapata es uno de ellos, Sí. por el cual deberían de estar bastante orgullosos en la nación mexicana. Dicho esto, ¿no? Pues vemos ese frente común, Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata, el cual no se comprometía con nadie. Él decía, se cumple el plan de Ayala, estoy dentro del plan. No se cumple, me verás en la oposición. ¿Qué es lo que pasa? Que en 1930 Madero es derrocado por un dictador militar que establece una dictadura contrarrevolucionaria con todo lo que se quería aprobar, el cual se llamaba Victoriano Huerta. Victoriano Huerta deshace todos esos intentos de Madero y a partir de ahí emprende una lucha contra esos revolucionarios agraristas, ¿no? Emiliano Zapata, el propio Pancho Villa. Se inicia una lucha descarnada, surgiendo también una figura que empezará a tener una gran importancia, como es la del señor Venustiano Carranza. Era gobernador de Coahuila, un hombre que pues lideraba esos constitucionalistas y que quería luchar contra esa tiranía de tipo militar que representaba el señor Victoriano Huerta, ¿no? Y que podemos decir que era parecida a lo que habíamos visto durante el Porfiriato. Se produce ese frente común, el cual luchará de manera incesante contra la figura de Huerta hasta provocar su caída en julio de 1914. Una vez se establece pues el próximo sucesor, podríamos decir, ¿no? a esa dictadura de Victoriano Huerta, que se establecerá de una manera que podríamos decir democrática por el apoyo de los revolucionarios, sería el señor Venustiano Carranza. A partir de ese momento, ¿no? Pues Venustiano Carranza forja una alianza, ya no tanto con Emiliano Zapata, el cual seguía, ¿no?, pendiente de ese plan de Ayala, el cual no llegaba, se prometía mucho pero no llegaba, sino que forma una alianza con Pancho Villa. Una alianza la cual muy pronto acabará rompiéndose, ¿no? Al ver Pancho Villa que, bueno, pues que Venustiano Carranza tenía unos intereses muy concretos y que en ningún momento quería la continuidad de esas alianzas con los revolucionarios. A partir de aquí, pues vemos cómo se va fracturando esa unión que se había ido estableciendo a lo largo del tiempo. Pancho Villa busca la alianza con Zapata y la buscará precisamente en la Convención de Aguascalientes de octubre de 1914, en el cual los dos se juntan para hacer frente a Venustiano Carranza, el cual podríamos decir que les había salido rana y que no quería cumplir todo lo prometido. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que había Zapata, un político que no cumplía lo que prometía? Sí, por raro que parezca, hay políticos, no siempre, que no cumplen lo dicho. Pero solo en esa época, ¿no? ¿Estamos hablando? Solo en esa época. Vale, actualmente ya ha quedado claro. Estupado. Ahora cumplen siempre. Pues bueno, se forma esa alianza entre Zapata, Villa, para luchar con Carranza, los cuales incluso llegan a ocupar la Ciudad de México. Carranza se ve obligado a abandonar Ciudad de México y a trasladarse a Veracruz, ¿no? Vemos esas hostilidades constantes. Sin embargo, ¿no?, pues como suele pasar en todos estos movimientos revolucionarios, es que no siempre acaban de tener una estructura organizativa que se asiente del todo. Zapata y Villa, ¿no?, pues se muestran un poco incapaces a la hora de tomar ese aparato estatal. Incluso empiezan a producirse ya fricciones ya de tipo, podríamos decir, revolucionario completamente, ¿no? Emiliano Zapata seguía empecinado en los derechos de los campesinos, de que obtuviesen tierras, de crear comisiones agrarias, y sin embargo Pancho Villa, ¿no?, pues podemos ver que era un hombre más pragmático, que estaba ya más puesto en lo que sería pues esa lucha contra Carranza. Ello provoca la fractura, y una vez se produce esta fractura, pues Emiliano Zapata vuelve a sus tierras, ¿no?, a ese sur, el cual pues había ido banderando a lo largo de la Revolución Mexicana. Se producen durante un año completo esa lucha encarnizada entre Pancho Villa, entre Carranza, lo que acabará provocando pues la derrota de todos aquellos que habían estado, podríamos decir, abanderando la causa de Villa. ¿Qué es lo que pasa? Que durante 18 meses Emiliano Zapata pues había estado en los Morelos, había ido, ¿no?, pues profundizando esa revolución agraria que él quería, había ido creando sus comisiones agrarias. Sin embargo, una vez Pancho Villa queda apartado del mapa, Carranza
establecerá a Emiliano Zapata como su principal objetivo para derrotar. Ya. Y empezará a, podríamos decir, a reclutar gente para la destrucción de Emiliano Zapata. Una de las personas más destacadas será el general Pablo González. Pablo González era un hombre, una formación militar bastante elevada, un hombre inteligente, un hombre táctico, no en lo militar. Empezará a llevar a cabo diferentes enfrentamientos contra Emiliano Zapata, de los cuales, ¿no?, pues, los zapatistas lograrán resistir. Por ello, Carranza y Pablo González deciden abandonar ese terreno puramente militar y empiezan a trazar un plan que podemos decir ciertamente maquiavélico, ¿no? Un plan basado en las traiciones, en el ir y venir, ¿no? Más parecido a la política que conocemos pues en la actualidad, en aquellos momentos, en la política real, tristemente. Establecen lo que se denominó como el plan Carranza y González. ¿Y en qué se basaba? En coger a un coronel denominado Jesús Guajardo y que éste pues se presentara a Emiliano Zapata como un hombre que quería abandonar el bando de Carranza y que quería ingresar a las filas de Emiliano Zapata. A cambio, pues les dotaría pues de grandes suministros, de municiones. Claro, Emiliano Zapata, que siempre había sido un hombre que no se acababa de fiar de todo, un hombre, podríamos decir, bastante práctico, bastante habilidoso, que desconfiaba. En este caso no desconfió, porque era tanto lo que prometía Jesús Guajardo, este coronel, que pues abrazó esa redención, podríamos decir, ¿no?, que prometía este hombre. Quedaron los dos en la hacienda de Chinameca y en este encuentro, no, pues bastante pautado, se producirá la traición. Jesús Guajardo iba con una serie de guardias que los cuales no dudarán en llevar a cabo el asesinato de Emiliano Zapata. A partir de este momento pues se inmortalizará este momento, incluso con el propio cuerpo de Emiliano Zapata, para intentar pues socavar esta revolución zapatista que se había producido en todo ese sur revolucionario mexicano. Y así lo lograrán. ¿Por qué? Porque a la muerte de Zapata aún continuaba el Ejército de Liberación del Sur, pero lentamente irá cayendo bajo ese poderío militar, ¿no?, pues que abanderaba en aquellos momentos Carranza y que representaba ya a un aparato estatal el cual Pancho Villa y Emiliano Zapata no habían logrado, podemos decir, dominar, pero que sí que lo había hecho el señor Carranza. ¿Por qué decimos que Zapata es, yo te diría, la gran figura de la Revolución Mexicana? Porque supuso un salto adelante respecto a los derechos de las poblaciones agrarias, que siempre se habían mantenido ahí al margen. Desde prácticamente se había forjado la nación mexicana, siempre habían estado pues muy marginadas. Emiliano Zapata les da luz. Emiliano Zapata a partir de ese momento se convierte, podríamos decir, incluso en una figura mesiánica, una figura religiosa para ese campesinado. Y vemos cómo su lucha, a pesar de su muerte, no acabó, sino que continuó a lo largo de las décadas y que finalmente ese plan de Ayala, esa repartición de las tierras entre el campesinado pobre, acabaría culminándose posteriormente en la década de los 30 a través de la figura del presidente Lázaro Cárdenas. Por lo tanto, vemos cómo Emiliano Zapata ha supuesto un mito para la historia de México, pero que ya no solo es el terreno de la fantasía, sino que gracias a su figura también pues se mejoró de manera auténtica y real las condiciones de los campesinos mexicanos. Muy interesante todo lo que cuentas, Álvaro. Muy de acuerdo con esa afirmación de que al final es el personaje, ¿no?, dentro de lo que es la Revolución Mexicana, incluso por encima de Pancho Villa, que incluso habrá mucha gente que lo conozca más por el nombre que a Zapata incluso. Quizás también por la propia muerte, ¿no?, que nos acabas de explicar, porque él siempre quedó como este valedor de los derechos de los campesinos, como esta persona que no cambiaba nunca sus ideales absolutamente por nada y que fue traicionado por el bando enemigo y lo acabaron asesinando. A diferencia, por ejemplo, de Pancho Villa, que también fue asesinado, pero dentro de un asesinato un poquito más turbio, que no se sabe quién fue, si fueron un ajuste de cuentas, si fueron unos enemigos políticos. Entonces, la forma de morir yo creo que fue el culmen perfecto, ¿no?, para la creación de este personaje mítico después de una vida y de una carrera como la que hemos contado hoy en este podcast.
Pues la verdad es que creo que nos ha quedado un podcast muy interesante, un poco vacío en el sentido de que nos queda contar cómo fue, digamos, la revolución en sí, pero esto solo pasará si nos lo dejáis los comentarios, ya lo sabéis, lo hemos dicho antes, un like y un comentario. En todas las batallas, una a una. Una a una, pero mira, vamos a dar la lista de los soldados, de los 77.000 que lucharon en no sé dónde. Y también, Andreu, la figura de Lázaro Cárdenas, que me parece muy interesante. Totalmente. Y si desde los comentarios, desde los likes y tal se apoya, pues también se podría hacer. Me parece muy bien. Pues cerramos hoy el podcast de hoy, Álvaro, si te parece, pero sí que me vas a permitir que haga una pequeña mención. Estamos grabando este podcast un 7 de noviembre de 2024 y desde aquí, ya lo hemos comentado antes, queremos dar nuestro pequeño apoyo simplemente a todas las víctimas, a todos los afectados por las inundaciones que han habido hace muy poquitos días en Valencia, en esta parte de España, que ya van demasiadas decenas y demasiadas centenas de muertos. Así que simplemente nos sumamos, nos damos nuestro apoyo y nuestro pésame a las víctimas de nuestro esta apoyo terrible a los valencianos y valencianas. Muchísimas gracias por todo, Álvaro, de esta tragedia. La verdad es que ha sido algo tremendo. Pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Álvaro, muchísimas gracias. Creo que nos ha salido algo bastante bueno como siempre y nos vemos a la próxima. Un saludo.